Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. Tenemos el placer de presentar como invitado el día de hoy al expresidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno, con el cual conversaremos, por supuesto, de este nuevo inicio que está teniendo el Ecuador, porque el presidente Daniel Noboa estuvo en un año de transición, de un año y pico de transición, en el cual no se sabía muy bien qué iba a pasar finalmente porque se estaba esperando esta nueva elección, si es que finalmente volvía el correísmo, si es que finalmente se reafirmaba el presidente de Noboa, si es que aparecía alguna figura fuera de la expectativa de cualquier otra persona, pero finalmente se reafirma eh, los 4 años más que va a tener el presidente Daniel Noboa, y como ya existe esa seguridad de que el presidente tiene popularidad, se habla de constituyente, algunas personas dicen que es un riesgo muy alto y que lo mejor es hacer reformas a la Constitución vía Asamblea Nacional, sabiendo que ahorita el presidente Daniel Noboa pues tiene ciertos pactos y podría llegar a ciertos votos. Todo esto lo vamos a conversar con el expresidente Lenín Moreno, que estuvo 4 años en Carondelet de 2017 a 2021. Expresidente, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Radio Fuego. Bueno, muy gentil, Ricardo. A ti un saludo cordial. Gracias por esta entrevista y un abrazo cariñoso a todos los ecuatorianos, principalmente a las madres ecuatorianas que el día de ayer pues, tuvieron su día en el Ecuador. Felicitaciones a todas ellas. De modo especial, pues de manera especial a las madres de esos 11 soldados fallecidos en Orellana, ahí por las alturas del Punino. Realmente un acto muy, muy doloroso y miserable que entiendo yo el gobierno estará ya tomando las medidas respectivas para sancionar a estos miserables, porque eso es, no puede llamarse de otra manera, emboscar de esa forma a soldados ecuatorianos que lo único que buscan es provocar la paz y que no haya una minería ilegal que tanto daño hace al medio ambiente y a la economía del Ecuador. Gracias, presidente, por estar con nosotros. Refiriéndome a sus palabras con el tema de los militares ecuatorianos que fueron asesinados por disidencias de la FARC, le pregunto los siguientes movimientos que tiene que hacer el gobierno a base de la cooperación que existe entre Estado y Estado, entre Ecuador y Colombia, entre Gustavo Petro y Daniel Noboa. ¿Cuáles son los siguientes pasos, digamos, para que Ecuador, para que estos soldados no mueran en vano, para que Ecuador pueda llevar a cabo, no sé si alguna nueva acción militar para tomar una justa represalia, ¿no? Ricardo, no sé si me permite una historia bastante corta. Por Cuando favor, yo, por favor. cuando yo dispuse tanto al Ministerio de Gobierno cuanto al Ministro de Defensa, al Ministerio de Defensa, que tomen todas las acciones contra la circulación de narcóticos en el Ecuador, que se había hecho ya una costumbre medio inveterada en el periodo anterior al mío. Recuerde que inclusive se encontraba mucha droga que seguramente era lanzada por las lanchas y que llegaban a las playas. Esto, pues, como consecuencia de la falta de una, de la falta que hacían, pues, realmente los militares estadounidenses que ayudaban a patrullar principalmente la costa ecuatoriana, los mares. ¿Mm? Le dispuse que se haga una guerra frontal contra ellos y como respuesta inmediatamente empezaron a meter explosivos centros policiales, en destacamentos policiales y militares. Como respuesta a eso, pues yo manifesté que no nos íbamos a amedrentar, que íbamos a seguir nuestra lucha tenaz contra el narcotráfico, porque la era realmente el futuro de niños, jóvenes y adultos en Ecuador y en el mundo, y que había que preocuparse por todos ellos. Como respuesta, este grupo había invitado a unos 3 periodistas del diario El Comercio a trasladarse hacia donde estaban ellos a hacerles una entrevista que les habían ofrecido. Era el grupo Oliver Sinesterra, que comandaba este criminal llamado El Guacho. Lastimosamente los periodistas fueron secuestrados, entonces entiendo que con el engaño de que se les iba a dar la entrevista, y fueron secuestrados y asesinados.
Inmediatamente llamé al presidente Duque, Iván Duque de Colombia, con el cual Ujú. teníamos y tenemos una muy buena amistad, y le había manifestado que eso no podía quedar así. Y él me manifestó que hagamos el sistema del yunque y el martillo, impidiendo que ellos pasasen hacia territorio ecuatoriano y ellos se encargaban pues de lo demás. Así lo hicimos y en menos de un mes el criminal Guacho terminó dado de baja, como suelen llamar en Colombia. Fue dado de baja, me llamó el presidente Duque y me dijo, presidente, está dado de baja este criminal. Yo lo Mm. celebré pues porque realmente no por una muerte, que siempre la muerte de un ser humano puede ser dolorosa, pero sí porque a lo mejor este criminal iba a dejar de hacer sus fechorías contra la vida y contra la integridad de los seres humanos. Entonces, Presidente, sí, pero le pregunto, usted tuvo que ajá, lidiar con Iván Duque, ahora Daniel Noboa tiene que lidiar con Gustavo Petro, que yo tengo serias claro. sospechas que tiene, no sé si problemas de alcoholismo con las sustancias, yo no sé qué tan difícil sea lidiar con él, presidente. Bueno, no sé realmente qué es lo que ocurra con el comportamiento del presidente Petro. He observado ciertas cosas extremadamente raras en su comportamiento. No sé si corresponda a algún tipo de adicción. Pero realmente lo que usted dice, él fue un guerrillero. Él participó, si recuerdo, en la toma del Ministerio de Justicia que hubo en Colombia. Ustedes recuerdan con algunos muertos que ocurrieron. Lastimosamente, pues esos criminales fueron perdonados e indultados e inclusive algunos que componían estos grupos criminales, pues están fungiendo de legisladores en el Parlamento colombiano. El presidente Noboa va a tener, creo yo, bastante dificultad de encontrar todo el apoyo que necesita por parte de Colombia, por parte del presidente Petro. Pero espero pues que haya la comprensión adecuada, que se mida realmente las consecuencias que pueden tener estos actos y se llegue a un acuerdo para hacer exactamente el mismo sistema de yunque y el martillo para evitar que esos criminales sigan haciendo sus fechorías. Ahora, como lo sabemos, ellos hacen yunta, como suelen decir los ecuatorianos, entre los mineros ilegales, entre los narcotraficantes, entre los exguerrilleros que hacen sus labores criminales también. Entonces, no es una guerra fácil. El presidente la va a tener difícil, pero hay que desearle todo el éxito y darle toda la mano para que estos criminales sean sancionados. El lugar donde se realiza este crimen execrable lo ubico bastante bien, es en los altos del río Pudino, es uno de los afluentes del río Coca, desemboca muy cerca del Coca. Entonces ellos seguramente estaban tratando de detectar las innumerables excavaciones que se hacen con el fin de explotar oro y por supuesto también para detectar a aquellas personas que de manera ilegal trafican con madera de árboles que realmente hay que cuidar, porque son árboles centenarios que componen la ecología de la Amazonía. Presidente, hablando ya después de la victoria del presidente Daniel Noboa, salió el tema que me gustaría que usted dé su criterio al respecto. Constituyente sí, constituyente no. Muchas personas han salido a decir que el presidente Daniel Noboa tiene que aprovechar el tiempo, la popularidad que tiene. Tuvo casi 56% en las elecciones. Y constituyente ya, es lo que pide la gente. Constituyente que conllevaría primero la votación que sería de si se hace la constituyente o no, Así es, la de los asambleístas y la de la la aprobación de la aprobación o desaprobación. constituyente, que para muchos expertos también es un riesgo, porque 3 sufragios más las seccionales podría revivir a ciertos muertos, ¿no? Para que el que me quiera entender. Entonces, muchas personas prefieren las reformas vía Asamblea Nacional, sabiendo los acuerdos que tiene el presidente Daniel Noboa. Le pregunto a usted, si estuviera en la posición del presidente Noboa, con la popularidad que tiene el presidente Noboa, porque
yo no sé si alguna vez usted tuvo ese nivel, me parece que no, y definitivamente en los últimos años peor, porque usted estaba se desligó del correísmo, pero tampoco en la derecha, tampoco es que lo amaban muchísimo, pero el presidente Daniel Noboa sí tiene esa popularidad. Entonces, no sé con ese espaldarazo usted qué haría. Ricardo, yo tuve una aceptación muy Sí. grande, No, principalmente en el sí, primer al año. principio ¿Cómo no? absolutamente de acuerdo, pero después de la pandemia, todo esto, Claro, después del se lanzamiento de complicó el octubre, tema. después de la pandemia, el asunto disminuyó. Además, porque normalmente va desgastándose un régimen en función de que no puede cumplir todas las ofertas, que la gente está siempre pendiente de que se pueda hacer. Pero todavía cuando se tiene una crisis económica, cuando se hereda un gobierno realmente devastado en el tema económico y le toca salir adelante. Pero recuerda usted que inclusive nosotros ganamos la consulta popular a la cual llamé, en la cual se preguntaba al pueblo ecuatoriano si es que quería tener un dictador perpetuo. Y el pueblo ecuatoriano dijo que no, bajo ninguna circunstancia. Recuerdo yo, casi el 70% contra el 30%, es, fueron los números con los que ganó la consulta. Usted ha manifestado algo con respecto a lo que podría ser la llamada una constituyente. Cuando dice abrió la posibilidad, de hecho no abrió, sino que predijo a lo mejor la posibilidad de que algunos muertos revivan. Yo recuerdo de que en el Hamlet de Shakespeare, el, en un momento, si mal no recuerdo, Horacio le dice, creo que Horacio, un bufón, le dice a Hamlet, los cadáveres que tú enterraste gozan de buena salud, refiriéndose al fantasma pues, del padre de Hamlet que había sido asesinado por su hermano y por su esposa. Sí, hay cadáveres que gozan de una excelente salud y hay que tener cuidado. Es por eso que yo no concuerdo mucho con el tema de llamar a una constituyente, sino hacer las reformas que sean necesarias, para lo cual el presidente lo podría hacer de manera ágil en no menos de 6 meses. Es el cálculo que hacen constitucionalistas que conocen bien el tema, como es pues José Chalco, el doctor Osvaldo Hurtado o el doctor Orlando Amores. De todas formas, la Usted no decisión llamaría es del señor presidente. constituyente, presidente, no llamaría constituyente. Yo no aconsejaría, pero de todas formas, la decisión es del presidente. No faltaba más, o sea, eso hay que respetarlo. Hay que respetarlo y acompañarlo porque no es una decisión fácil y, por cierto, tampoco va a ser un trayecto muy fácil que digamos. Entonces hay que acompañar al presidente, darle la mano en la decisión que tome, cualquiera que sea, porque sin duda alguna hay que cambiar esa constituyente. Mire, entre los muchos defectos que tiene esa constituyente es precisamente lo que le ha tocado padecer al presidente Noboa, que ganó una candidatura y le ha correspondido, pues al mismo tiempo que ser candidato, ejercer como presidente en poco más de un año. En ese tiempo es muy difícil cumplir ciertas expectativas del pueblo ecuatoriano, pero el pueblo ecuatoriano respondió positivamente y le entregó su votación mayoritaria para poder ganar la última segunda vuelta que se dio. Sí. Presidente, quisiera preguntarle sobre el expresidente Rafael Correa, pues por supuesto hizo sus acusaciones de fraude apenas se acabó la elección, porque prácticamente sumaron un puñado de votos nada más en comparación a lo que se pensaba que iba a ser 51-49, 50-45. Y de hecho salió en varias entrevistas haciendo demostraciones literales en las cuales él rayaba un papel y él doblaba el papel y decía que el fraude fue o las irregularidades fue porque se pasó la tinta, por las plumas, algo por el estilo, y ya casi es hasta risible el tema porque no, o sea, que 1 millón de votos se malcuenten o se den la vuelta porque justamente doblaron, porque 1 millón de ecuatorianos doblaron
justamente en el lugar exacto para que la raya caiga en el otro lugar y la raya del otro lado desaparezca. Es una cosa increíble, o sea, sería una coincidencia y un fraude, o sea, una cosa de locos. No sé qué opinión tiene al respecto de esas acusaciones de fraude y del tipo de acusaciones de fraude, ¿no? Porque si es que de repente el presidente Correa diría, bueno, tienen un software, los de Novoa, para hacer el fraude, bueno, al menos se diría, bueno, quedará la duda. Pero lo del tema de la tinta es risible, Yo presidente. quisiera tocar dos temas al respecto. En primer lugar, lo que usted manifiesta, pasamos del asombro, porque siempre estuvimos a la expectativa de que se continúe con la buena costumbre de reconocer eh, los resultados electorales y inmediatamente felicitar al presidente o si hubiera sido el caso a la presidenta electa y desearle todo el éxito en beneficio no de ellos, sino del Ecuador entero. Se ha pasado lastimosamente desde el asombro, el momento en que manifestaron la posibilidad de un fraude, al asombro a la comicidad, pero yo pienso que se está volviendo hasta un poco grotesco ya. Está volviendo un poco grotesco. Mi recomendación al expresidente y a las personas que conforman el movimiento político, que reconozcan la derrota electoral. Y si es que quieren una causa de por qué esta derrota fue tan contundente, es precisamente los errores que cometieron. Los errores que cometieron con respecto a pensar que el pueblo ecuatoriano podía aceptar la posibilidad de salir de una moneda que le ha dado tanta confianza para poderse defender de esas inflaciones galopantes a las cuales estábamos acostumbrados. Eso en primer lugar. En segundo lugar, se empezó a hablar de la posibilidad de reconocer a un régimen dictatorial que ganó con la estafa más grande que se ha hecho en Venezuela, supuestamente las elecciones, que la ha rechazado todo el mundo, hasta sus propios aliados políticos la han rechazado. Y sin embargo el señor sigue tan campante y no hay absolutamente nadie que pueda sacarlo del poder. Esperamos que esto no sea así y que pronto el presidente realmente electo pueda posesionarse en la hermana Venezuela. Ellos respaldaron a Maduro y con eso, por supuesto, se granjearon gran parte del rechazo de los ecuatorianos. Y por último, la ocurrencia seguramente de algún jerarca de la Revolución Ciudadana que entiendo habrá dado la idea a la señora candidata de que promueva la posibilidad de tener gestores de paz en los diferentes barrios. Parece que poco conocen acerca de lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, con respecto a los garroteros, con respecto a los comités que en cada esquina hay de defensa de la revolución, que no significa sino un grupo de pseudo criminales que se encargan de garrotear a aquellos que piensan distinto, de esa gente que se encarga, como pudimos verlo nosotros perfectamente en los medios de comunicación, de que se encarga de marcar las casas de los opositores políticos para poder agredirlos, para poder inclusive asesinarlos, tomarlos prisioneros y mandarlos al helicoide, donde las torturas son completamente terribles. El otro día veía en 3 dimensiones a una persona que había sido víctima de las torturas en el helicoide y una cosa terrible, realmente terrible. Presidente, muchos expertos afirmaron después de la primera vuelta que no solamente el tema del fraude era un poco absurdo, sino que hablaron mucho de que los resultados de la segunda vuelta fueron muy influidos por el gran control electoral que tuvo el partido ADN y algún que otro candidato. De hecho, Andrés Castillo, que es asambleísta de ADN de la provincia de Pichincha, me Ajá. comentó aquí en este programa que él cree no que el correísmo no sumó votos o sumó pocos votos, sino que como tuvieron tan pobre control electoral en primera vuelta,
El correísmo logró hacer artimañas para inflar esos votos y llegar hasta 40 y pico, que fue lo que llegaron, y por eso se da la sensación en segunda vuelta que sí hubo buen control electoral, que no subieron tanto. Le pregunto, el resultado de primera y segunda vuelta del correísmo, ¿usted cree que de manera integral la gente dijo no vamos a votar por el correísmo y subieron tan poco? ¿O usted cree de que en la primera vuelta haya habido poco control electoral hizo que el correísmo parece que tenía una votación mucho mayor y en segunda vuelta pues la comparación hubiese sido esa, ¿no? Bueno, siempre hay personas que opinan, lastimosamente desde los extremos. Hay unos, tal vez de forma más mesurada, debería sumar y dividir para dos. El, eh, el señor Guarderas que fuera antes del Consejo de Participación Ciudadana, que tiene algo de experticia en manejar estos temas de computación y resultados electorales, había manifestado que hay un fraude electoral. Así es que quise comprobarlo. Entonces tomé algunos de los datos del señor Guarderas y los verifiqué con los datos del Consejo Nacional Electoral. Y me di cuenta que había unos absurdos, pero increíbles, como el hecho, y lo manifesté en un Twitter, en el cual pues yo indicaba que es imposible que se hayan dado en muchos sitios esos resultados. ¿Por qué? Porque, por decirle algo, en 3 mesas, que son en las cuales corresponden inclusive a los familiares que votan en 3 mesas distintas, en la una mesa el señor presidente Noboa tenía algo así como 176 votos y la Revolución Ciudadana tenía 35 y otro candidato tenía el 5 o el 6%. Pues qué casualidad, en la siguiente mesa la candidata de la Revolución Ciudadana subía a 170, el presidente no bajaba siquiera a 5, a 30, sino que bajaba a 5 o bajaba a 0, lo cual prácticamente es imposible y, claro, y redundaba más aún en la siguiente mesa. Entonces lo verifiqué, puse algunos ejemplos en el Twitter para que la ciudadanía pueda realmente controlarlo. Creo que el fraude no fue un fraude como mucha gente decía, un fraude de 10, 15%, no. Creo que fue un fraude que cifraba más o menos del 3, del 4% en el mejor de los casos, que creo que es algo que se sumó a la candidatura del presidente Noboa y que le ayudó a ganar las elecciones. Más las metidas de pata, no digo de la candidata, que entiendo que en un comienzo inclusive empezó con un discurso, usted recordará, eh, bastante bueno en el debate, que a mí no me gusta que se llame debate, prefiero que se llame que haya un diálogo para que ambos salgan ganando, pero quieren llamarle debate. Bueno, pues en el debate la candidata empezó razonando bien, comportándose correctamente, pero de repente, como siguiendo un libreto, empezó a ofender al presidente de la República. Yo creo que eso molestó soberanamente al pueblo ecuatoriano. Somos, en general, un pueblo de paz. Los violentos son verdaderamente bastante menos y creo que eso incidió. Es por eso que el pedido es al presidente, al expresidente de la República y a las personas que conforman el grupo electoral que, que bajen el tono, que se dejen además de hacer el ridículo, porque lo peor que le puede ocurrir a un ser humano es hacer el ridículo. Vargas Vila decía que del ridículo, de todo se recupera uno menos del ridículo. Y francamente lo que hizo el otro día el expresidente es el ridículo. No es el presidente Correa, al cual nosotros apoyamos y muchísimos ecuatorianos apoyamos en su candidatura y en su presidencia. Es un disfraz, es una comicidad de él. Y mi recomendación es que vuelva, vuelva a ese estado que se requiere para que sea una ayuda para sacar adelante el Ecuador. Usted lo conoció Así, personalmente al expresidente Correa, tal vez mejor que muchísimas personas.
¿Cuánto ha cambiado, cree usted, desde que fue su colega de política? Así, No sé qué Ricardo, impresión le recuerde, da cuando él habla, cuando escribe tweets. ¿Lo ve bien? ¿No, lo ve mal? ¿Cómo lo ve? mira, Ricardo, del presidente que recuerdo que hablaba de la conservación del medio ambiente, que hablaba de las no reelecciones indefinidas, que hablaba de la consulta siempre sincera, frontal al pueblo ecuatoriano en temas que sean candentes, como era el caso de la reelección, en la cual pues él no propuso para hacer una reelección, perdón, en el planteamiento de una reelección indefinida, él no lo propuso a una consulta popular, por supuesto, mediante la aprobación de la Corte Constitucional. Únicamente la entregó a su asamblea, que era, que era afecta a él, y luego a una Corte Constitucional, que era afecta a él, y decidió reelegirse. Desde el inicio manifesté mi inconformidad con eso. No porque yo quería ser candidato, sino porque una reelección indefinida no es sino nombrar un dictador que luego hace con el país lo que le da la gana y empiezan a volverse sus decisiones bastante siniestras. Empiezan de repente a aparecer cadáveres, presos políticos, secuestros, etcétera, etcétera. Entonces eso estaba yo completamente en desacuerdo y lo manifesté en una comunicación. Envié 6 meses antes de mi elección para que el señor se centre un poco en sus conceptos, en sus criterios. 6 meses antes de la elección, yo envié una carta en la cual manifesté, entre otras cosas, que había que reunirse con la oposición, que había que volver a acercarse con los movimientos sociales de los cuales nos habíamos alejado mucho, que había que refrescar nuestras relaciones internacionales para acercarnos a aquellos países que tenemos mayor afinidad y no pues países lejanos con los cuales ningún tipo de afinidad tenemos. Todo eso lo había manifestado en una comunicación que envié y que él estuvo de acuerdo. Y también estuvo de acuerdo cuando fue a pedirme, no quiero ser grosero diciendo que fue a rogarme, fue a pedirme durante 2 horas. Le acompañó el canciller Patiño, todavía recuerdo, durante 2 horas allí en Ginebra, que sea su candidato. Yo me negué, así como me negué el momento en que algún momento me propusieron por teléfono, me negué totalmente. El presidente me dijo que había que continuar con la revolución y yo dije, mira Rafael, con estas palabras, mira Rafael, sabes perfectamente que no pienso igual a ti y lo manifesté en una carta que envié. No pienso igual a ti. Yo haría exactamente lo que manifesté en mi comunicación, porque así es lo que pienso. Entonces él me dijo, mira, Lenín, tú, tú vas a ser el presidente, yo voy a irme a vivir a Bélgica, a devolverle a mi familia los 10 años que prácticamente les he abandonado. Me pareció muy tierno y muy loable esa situación que lastimosamente no cumplió ni desde el primer día. Inmediatamente de posesionado empezó a atacarme. Inmediatamente, en cuanto llamé a los contendientes electorales y a la oposición política a conversar, a dialogar, a ponernos de acuerdo, a llegar a acuerdos mínimos en los cuales pues uno debe aceptarse para poder gobernar de acuerdo. Entonces, lastimosamente su comportamiento, y eso les ocurre a aquellos líderes que algún momento deciden reelegirse indefinidamente y se vuelven sus decisiones siniestras. Es por eso que usted recordará en estas novelas que eran del Señor de los Anillos, de Dr. Tolkien, él manifestaba a Sauron, que era el genio del mal. Sauron, como todos los dictadores, empezó siendo bueno. Sauron, como todos los dictadores, comenzó siendo bueno. Y luego, pues ya vimos en Cuba, ya vimos a Ortega en Nicaragua, ya vemos a Maduro en Venezuela. Todo lo que hacen después, que es algo que realmente rompe los conceptos de libertad, rompe los conceptos de institucionalidad, rompe los conceptos de democracia que tanto bien hacen a un país. Presidente, usted justamente ha sido una comparación sobre los cadáveres de buena salud. Hagamos la suposición que efectivamente no se llevan a cabo
las tres votaciones, los tres referéndums, no hay constituyentes, sino que hay reformas constitucionales. Eso solamente nos dejaría en el horizonte con las seccionales, que si es que el presidente Noboa hace las cosas bien, podría pues cambiar la alcaldía de Guayaquil, de Quito, de las ciudades principales, dependiendo de cómo le vayan en estos 2 años hasta las seccionales. Pero lo que quisiera preguntarle es, el modelo que ha tenido la Revolución Ciudadana estos años de control remoto de Rafael Correa desde Bélgica hacia acá, poniendo a la candidata Luisa González, que no sé si vaya a ser nuevamente candidata. También se dice que había ahí pugna y en las conversaciones salieron de que había pugna entre los de la vieja escuela con los jóvenes nuevos de la Revolución Ciudadana, que parecía que incluso Augusto Verduga podía ser candidato a estas elecciones, finalmente no lo fue, tal vez por eso había esa pica con Luisa González, que después Luisa salió a decir algo sobre Augusto Verduga y le respondió a su hermano, toda una bola, pero a lo que quiero llegar, presidente, es, ¿aguantará todavía el Partido de Revolución Ciudadana como la segunda fuerza del país hasta las seccionales? Hasta de aquí a 4 años, sabiendo que el presidente Correa es el que lo maneja a control remoto, ya la gente lo sabe, a los jóvenes no les encanta esa situación. ¿Usted cree que aún así mantenga ese bloque, ese tercio de ecuatorianos tan fuerte o se irá diluyendo con el tiempo? Mire, Ricardo, de la misma forma como la polarización es el negocio de las redes sociales, porque en las redes sociales lo que hace negocio es el hecho de que siempre haya una persona que dice lo contrario. En un comienzo, en un comienzo es un diálogo amable, pero luego se vuelve de una agresividad terrible, que lleva inclusive a enfrentamientos personales. Pero ese es el negocio de las redes sociales. Asimismo, el negocio político es el polarizar una sociedad. Y eso es lo que hizo Rafael Correa con el Ecuador. Polarizó al Ecuador. Antes había cómo conversar tranquilamente con una persona acerca de distintos aspectos, entre esos el político, y no había una ofensa. No había una ofensa, únicamente pues, se manifestaba criterios contrarios. Pero ahora vemos enfrentamientos muy fuertes entre contendientes políticos. Eso no había antes. Y ese comportamiento se inauguró con la presencia del presidente Correa. Entonces, esa polarización que, que ellos llevaron adelante en base a los criterios del político, filósofo y asambleísta, legislador italiano Antonio Gramsci, de polarizar a la sociedad, haciendo la toma de los poderes, de ciertos poderes hegemónicos y no descuidando a ninguno de ellos, pues es lo que lleva a que hayan tenido una votación también significativa, que es una votación significativa que tienen también en los otros países, por donde ha pasado el socialismo del siglo XXI. Ellos tomaron bastante bien, lo ideologizaron allí pues en la reunión que hubo en Puebla, y la aplican permanentemente, polarizar a la sociedad. Y eso es lo que siguen haciendo, polarizando a las sociedades. Por eso que mi recomendación, si el presidente de la República lo acepta, es que se haga bastante más ágil esa consulta, que él ponga en la consulta aquellos elementos que considere pertinentes, no faltaba más, como por ejemplo la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la eliminación del Consejo de la Judicatura, el establecer que no haya ya una cámara de legisladores únicamente asambleístas, sino que haya, qué sé yo, a lo mejor reducirlos a un número proporcional de la votación en cada provincia y que haya una nueva cámara, una cámara no nueva, no tan nueva, porque ya había desde antes, se la eliminó, la Cámara de Senadores, de personas de un poco más de edad, que tengan un poco más de experiencia y, como suelo decir yo, a la experiencia hay que tenerle por lo menos un poco de respeto. Pero si el presidente, bueno, más todas aquellas sugerencias que reciba el presidente y que las acepte, y todas aquellas que el presidente piense, ponga en esa consulta, yo creo que no hay necesidad inclusive sino de hacer una consulta muy fácil a la Corte Constitucional, porque yo ya lo hice allá en el año 19, ya lo hice
presenté una consulta que fue aprobada por la Corte Constitucional y que podía haber sido llevada a votación popular. Lastimosamente vino octubre, luego vino la pandemia y complicó absolutamente todo. Pero el presidente puede retomarla. Con todo respeto, puede agregar todos aquellos elementos que considere de acuerdo a su criterio y de acuerdo a las nuevas situaciones en las que se encuentra el Ecuador. Por ejemplo, el tema de la seguridad, que era un problema en mi gobierno, pero que no era un problema grave y mayor, que el presidente actual heredó lastimosamente. Presidente, ¿no ha conversado nunca con el presidente Noboa? ¿No lo conoce? ¿Se han visto? No, ¿Alguna vez han no lo conversado por conozco. teléfono? Nada. No lo conozco, no he conversado con él. He tenido la prudencia pues, de enviar una que otra sugerencia que de repente él, de forma lacónica, lo ha contestado. Ujú. ¿Lo ha contestado de manera positiva, de manera neutral? O sea, ¿cómo hay esa A veces neutral, intercomunicación? pero siempre de manera cortés. Sí. Sí, en cualquier de los casos, seguirá enviando comunicaciones, comunicados, mensajes para con el presidente Daniel Noboa, o eso ya los presidentes lanzan la primera, segunda cartita y si ven que no hay mucho cariño ya se lanzan para atrás. ¿Ahí usted cómo hace? Yo pienso que el presidente va a tener la cautela de dialogar con diferentes espacios políticos, obtener los criterios de constitucionalistas de valía, que él perfectamente sabe de quiénes no se trata, obtener los mayores criterios y además prever, medir adecuadamente los tiempos en los cuales se va a realizar en el supuesto de que haya una asamblea constituyente, los tiempos en los cuales se requiere. Tú ya lo has manifestado, Ricardo, bastante bien, el tiempo que requiere para que haya la aprobación de que haya una constituyente, luego el llamado a la elección de constituyentes y por último la consulta para que el pueblo decida si quiere o no quiere que esa constituyente pase a regir los destinos del Ecuador. Y si es que él así lo considera, pues lo puede hacer, está completamente en su derecho. Presidente, para finalizar y agradecerle, quisiera que, si es tan amable, le dé un consejo al presidente Daniel Noboa con la experiencia que usted tuvo como presidente. No sobre un caso específico tal vez, sino tal vez genérico, y un consejo a quien fue su amigo y colega Rafael Correa. Y a Soledad, el momento en que le he manifestado que deje esas actitudes, que se aleje un poco del Twitter, parece que pasa pegado al Twitter, que se aleje un poco del Twitter y empiece a ver la realidad. Nada más, que ojalá algún momento de la vida vuelva a ser aquel líder que conocimos, que conoció el pueblo ecuatoriano allá por el año 2006. Ojalá se dé algún momento. ¿Y al presidente Noboa? Al presidente Noboa, bueno, no creo que haya que aconsejarle mucho. El presidente está tomando decisiones adecuadas, pero por supuesto, hablar acerca de lo muy importante que es la seguridad, tomar decisiones con respecto a la seguridad. Ya se han tomado algunas, pero no descuidar tampoco los otros aspectos de la vida cotidiana, principalmente los aspectos sociales como la educación, la salud y la protección de los sectores más vulnerables. Definitivamente. El expresidente Lenín Moreno estuvo con nosotros aquí en Radio Fuego 106.5. Presidente, gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer recibirlo y esperamos tenerlo muy pronto en un futuro. Siempre a las órdenes, Ricardo. Un abrazo a ti, a todos ustedes y al pueblo ecuatoriano. Buen día. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.